como el tema demencia reversible, las causas tratables que simulan un deterioro cognitivo. Este es el contenido que vamos a ver hoy desde la introducción, definición, la epidemiología y como tal las causas que es más comunes dentro de este montón de demencias o pseudodemencias porque son bastantes. Bueno, entonces ustedes me van a decir, ¿cómo así que hay una demencia reversible o una pseudodemencia? Resulta que las demencias reversibles es cuando hay un deterioro cognitivo, pero puede tener sí o no alteraciones en la actividad diaria. Y es muy importante que no digamos que toda demencia significa deterioro cognitivo y todo deterioro cognitivo signifique demencia, porque como tal podemos separar en que un deterioro cognitivo se puede dar en muchísimas patologías, pero agudamente, mientras que la demencia de por sí obviamente va a ser más crónica y esto puede ser como tal la demencia irreversible, tratable o modificable. Es muy importante que tengan en cuenta de que obviamente no se va a revertir todo en su totalidad la mayoría de veces porque en la epidemiología reporta que si se revierte es de forma más parcial. Por eso es que los autores se refieren a ellas como una demencia potencialmente reversible o dentro de las causas tratables del deterioro cognitivo para evitar falsas expectativas como pasó a lo largo de la historia. En la historia resulta que en 1940 hubo una investigación donde miraban que, por ejemplo, en los casos de neurosífilis, obviamente al ocasionar un deterioro cognitivo significativo, en el tratamiento habían pacientes que mejoraban su cognición y el deterioro que tenían. Sin embargo, en ese momento no se habló de una demencia reversible o de que esa fuera una causa posible. Luego, en 1965, se hablaron de que los casos con hidrocefalia normotensiva mejoraban como tal los síntomas neuropsiquiátricos después de una intervención quirúrgica y esto marcó un antes y un después para decir, vení, ¿será que hay demencias reversibles? Por eso es que en 1980 Jeffrey Cummings y otros publicaron un artículo donde decían con las posibles causas que son tratables de una demencia reversible, por decirlo así. Luego en 1988 hubo una publicación de un estudio de Diagnosis of Elderly, más que todo porque estas causas se estudian más que todo en los ancianos, donde demostró que había una alta prevalencia de reversibilidad. Sin embargo, como les dije, actualmente es importante que tengan en cuenta de que no hay alta reversibilidad, porque en este caso se equivocaron en ese artículo y en los 1990 a los 2000 ya dijeron, ese caso, ese artículo se equivocó y en realidad la tasa de prevalencia que tiene menor reversibilidad es menos del 1% en las demencias. Por eso es que, por ejemplo, en 2003 hubo una revisión actualizada en donde se decía que menos del 0,6% realmente tuvieron una reversión completa. Por eso es que se habla de que es parcial. Luego, en el 2005 hubo un artículo del Reversible Prevention o las implicaciones como tal en la prevalencia que ya hablaba de que a través de ese estudio, al intentar como tal subestimar el hecho de que se podía tratar completamente, era falso. Por lo tanto, el 20% de esas demencias reversibles no eran en su totalidad o eran documentadas falsamente. Por lo tanto, en la actualidad, en 2018-2021, ya se habla como tal de que sí hay causas que se pueden tratar, pero como tal de que no va a haber una reversión en su totalidad. Por eso es que en el 2018 empezaron a mirar como cuáles son todas las causas, cuáles son los reportes de casos de los que algunos les voy a hablar hoy. En la epidemiología, entonces, como les dije, a través de la historia siempre fueron como muy optimistas, incluso llegar a pensar de que un 20 a 40% te mejoraban como tal ver en toda su totalidad, pero resulta que es menos del 1%. E incluso un metaanálisis en el 2009 presentó que solamente el 0,31% tuvieron una reversión completa y el 0,29% parcial. Incluso en un estudio brasileño donde utilizaron 340 pacientes, hablaban de que de 193 pacientes, 37 apenas fueron clasificadas como potencialmente reversibles. Y de esos casos no se documentó el 100% si hubo una regresión o no como tal. En los factores, obviamente, que disminuyen o que dicen como, bueno, ¿por qué será que hay tan poquitos casos reportados? Porque o de una vez, como son patologías crónicas con varias comorbilidades, las llegaron a tratar antes de que tuviera un deterioro cognitivo significativo, porque se están realizando más estudios y porque se corrigió como tal esa percepción de que tenía buen pronóstico en realidad. En los datos en Colombia no encontré mucha epidemiología, sino que en general, tanto causas como reversibles y no reversibles, más que todo mayores de 50 años en 1,31%, mayores de 70 años en 3%, e incluso
En el Ministerio de Salud se habla en las demencias secundarias que ya son metabólicas o medicamentosas, como ya se les voy a mostrar, el 5% de ellas muestran como tal esa causa que genera el deterioro cognitivo significativo. Estas son las causas de demencia reversible, entonces tenemos desde trastornos metabólicos y endocrinos hasta deficiencias nutricionales, fármacos y tóxicos, los trastornos psiquiátricos y otros. Los paso así simplemente porque voy a explicar uno por uno. Entonces empecemos con los trastornos metabólicos y endocrinos. Tenemos el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. El hipotiroidismo, como sabemos, las hormonas tiroideas están disminuidas y las hormonas son supremamente importantes para la sinaptogénesis y la conducción de la sinapsis. ¿Para qué? Para que la persona genere mayor plasticidad neuronal y una función mitocondrial, porque la mitocondria nos genera obviamente energía y genera mayor cognición. En este caso, si hay una disminución de la T3 y la T4, que es la trillotirolina y la tiroxina, obviamente, ¿qué va a pasar? Pues la persona va a tener el enlentecimiento del metabolismo neuronal, por lo tanto va a tener disminución en la memoria, va a haber dificultad visoespacial y muchas veces obviamente disminuye el volumen del hipocampo y como sabemos es súper importante para la memoria. Por eso es que aunque el tratamiento puede mejorar la cognición, la reversión no siempre ocurre, especialmente cuando es un hipotiroidismo descompensado o que no ha sido tratado correctamente. En el hipertiroidismo, por su contrario, sabemos que obviamente, como ya les dije, las hormonas tiroideas son súper importantes a nivel neuronal. Sin embargo, si tenemos un exceso de esas hormonas, puede ser como beneficio y a la vez una maleficio. ¿Por qué? Porque por un beneficio vamos a decir, ah, bueno, si hay mayor actividad neuronal, pues súper bien. Sin embargo, como hay mayor actividad neuronal, hay mayor demanda de glucosa, mayor ATP, y esto que genera que la cadena de fosforilación se active muchísimo más, generando obviamente esos iones radicales, generando estrés oxidativo. Y si tenemos estrés oxidativo, ¿qué? Los vasos sanguíneos se van a perder, obviamente, y lo que nos puede llevar como tal a una alteración más que todo cardiovascular. En este caso nos pueden dar arritmias cardíacas, microinfartos, fibrilación auricular, por la hipoxia que está generando ese estrés oxidativo. Dentro de la clínica sabemos que hipotiroidismo es todo lo de lentitud, dificultad de atención, el enlentecimiento, la apatía e incluso puede tener mixedema madness. Mixedema madness es básicamente causada por un hipotiroidismo maltratado, donde en este caso va a ser como el paciente va a tener mixedema, la presentación clínica total, pero va a tener un delirium asociado a este y va a ser muchísimo más excesivo. En un estudio, por ejemplo, de 2.781 casos de demencia, solo uno de estos mostró una reversión completa al tratar el hipotiroidismo. En el hipertiroidismo, en la presentación clínica, ¿qué va a tener el paciente? Va a estar súper agitado, va a estar irritable, va a tener insomnio, dificultad para la concentración. Y la demencia franca, que es ya cuando el deterioro cognitivo pasa a una demencia significativa y crónica, es de este caso, va a ser menos común en el hipertiroidismo que en el hipotiroidismo. O sea, en el hipertiroidismo es menos común que se progrese a una demencia o que haya ese deterioro cognitivo. El diagnóstico, como sabemos, para todo el mundo, TSH, T4 libre y también las vitaminas, pero las vitaminas se las voy a especificar más adelante porque obviamente eso también hace parte de las deficiencias. Y obviamente la neuroimagen por la prevención y tratar la disfunción tiroidea como tal no me va a garantizar que haya una reversión total. En el tratamiento sabemos que es la típica levotiroxina, se hace un seguimiento de 6 a 12 semanas y luego de 6 a 12 meses. Y la dosis, hay que tener mucho cuidado con los ancianos y con los cardiópatas porque pues como dato, pues así. Obviamente sabemos que en la reposición de la levotiroxina aumentan las hormonas tiroideas, pero como los ancianos tienen pues, disminución de cronotropismo, vamotropismo y notropismo, les va a afectar muchísimo más si generamos una reposición de un momento a otro, generando una arritmia cardíaca, lo que anteriormente les dije. En el hipertiroidismo, entonces también los antitiroideos, metimazol, el yodo radioactivo, la cirugía, y hay que tener obviamente que mirar cómo está la función tiroidea, porque pues puede que con esos antitiroideos mejore la función cognitiva. En la prevención, obviamente mirar ese paciente si lleva como una historia clínica con demasiadas comorbilidades, mejorar el estilo de vida, y esto en general va como para todas las patologías. Dentro de los casos clínicos que encontré, entonces tenemos uno de una mujer de 76 años que tenía síntomas psicóticos, llevaba así por más de 2 meses y presentaba deterioro cognitivo. Después se le hizo un examen y resulta que la dosis de la levotiroxina que tenía no era suficiente, por lo tanto
tras el reemplazo mejoró sus síntomas parcialmente. No fue total, sino parcial. Luego tenemos un caso de una mujer de 62 años que demostró que tenía anticuerpos antitiroideos, antitiroperoxidasa y antitiroglobulina y tenían síntomas neurocognitivos. En este caso se trataba de una encefalopatía de Hashimoto, por lo tanto, acordémonos que la encefalopatía de Hashimoto es una enfermedad autoinmune, obviamente, y si hay autoinmunidad, hay inflamación sistémica, y esa inflamación sistémica, ¿con qué se va a mejorar? Con los esteroides. Por lo tanto, mejoró y de hecho este sí tuvo mayor mejoría en la cognición a comparación del otro caso que encontré. Luego tenemos la insuficiencia renal o la encefalopatía urémica. Entonces, básicamente es una disfunción cerebral aguda o subaguda causada por la acumulación de toxinas, ¿cierto? Básicamente puede ser entonces en insuficiencia renal aguda o en la crónica. Y obviamente el paciente, ¿cómo te va a llevar? Te va a llevar con confusión, letargia, convulsiones. ¿Por qué? Porque resulta que si yo tengo una insuficiencia renal, yo no voy a poder desintoxicarme. Si no me desintoxico, las toxinas urémicas van a empezar a acumularse en estas como los indoles, beta-2 microglobulina, y estos lo que van a empezar a traspasar la barrera hematoencefálica. Si pasan la barrera hematoencefálica, alteran la neurotransmisión, generando incluso un edema citotóxico o vasogénico, y en este caso también va a haber una alteración al mismo tiempo del microbioma intestinal, generando una acidosis metabólica por los trastornos electrolíticos, y a su vez esos trastornos electrolíticos van a aumentar como tal la excitabilidad neuronal y genera esa inflamación sistémica y el estrés oxidativo. Incluso puede llegar a una microangiopatía cerebral, generando un deterioro cognitivo progresivo. En los síntomas más comunes de esta patología, entonces confusión, somnolencia, entonces sabemos que es como, pues, como la línea de tiempo, entonces somnolencia, estupor y puede llegar incluso a coma. También en los signos tiene asterexis o el flapping tremor, un temblor frío, las mioclonías, las convulsiones y pueden presentarse junto por parkinsonismo. Y es muy importante que tengamos en cuenta que si es por insuficiencia renal aguda, puede ser la reversión muchísimo más mejorable o mejor en su tratamiento a comparación de si fuera una enfermedad renal crónica. El diagnóstico, entonces, tenemos que es obviamente la clínica, la historia renal, la uremia, la acidosis, los fármacos, en el laboratorio hacerle un perfil completo, incluso con las arteriales y la glucosa, incluso descartar sepsis, y en la neuroimagen se presenta lentiform fork sign, que ya se los voy a mostrar, que está en la siguiente diapositiva, y en la electroencefalograma como tal un enlentecimiento. El tratamiento, lo más común es la diálisis inmediata, incluso si el paciente está con la terapia de reemplazo renal, porque muestra una mejoría significativa de 1 a 7 días, obviamente corregir los electrolitos y de una vez identificar todos los fármacos nefrotóxicos o neurotóxicos como la metformina o los anticonvulsivantes, y si obviamente el paciente convulsiona, antiepilépticos y el soporte vital dependiendo de cómo esté el cuadro clínico del paciente. Esto mejora alta reversibilidad, como les dije, si es precoz. De hecho, creo que eso va a ser repetitivo durante la charla porque entre más agudo sea la patología y más se trate tempranamente, mejora muchísimo mejor. En este caso, como les dije, acá tienen la foto del lentiform fork sign, que es básicamente una hiperseñalización en las ganglios basales. En esta parte en forma como de tenedor. Dentro de los casos clínicos que encontré, entonces, como tal, encontré en un artículo donde habla donde los pacientes, por ejemplo, anúricos que tenían diálisis peritoneal desarrollaban encefalopatía urémica, pero todos mejoraron tras una hemodiálisis. Asimismo, el otro caso que hablaba como tal, donde tenía el signo del lentiform sign, en la parte, pero al hacer también la hemodiálisis mejoró significativamente y en este caso también tenían enfermedad renal crónica y pues tuvo muchísima mejoría. En la hiponatremia, como sabemos, es súper importante el sodio para los cambios y cómo es que el cerebro se adapta. En este caso, en una hiponatremia, cuando cae directamente el sodio, la osmolaridad plasmática va a disminuir. Entonces, si yo tengo menor osmolaridad, ¿qué va a pasar? Va a haber más paso de agua al cerebro porque intenta como tal evitar. Al principio no intenta evitar, sino que dice como es un cambio súper drástico. Entonces, si entra más agua, genera edema cerebral y aumenta la presión intracraneal. Entonces, lo primero que va a presentarse su paciente en menos de 48 horas va a ser una cefalea intensa, náuseas, vómito, una confusión, y es un riesgo de herniación muy urgente. Por lo tanto, hay que tratarlo agudo. Después de un tiempo, si es una hiponatremia crónica, o sea, más de 48 horas, el cerebro va a decir, ve, yo cómo me voy a defender
para poder tratar este edema y que no me hernie. Lo que hace es que va a empezar a eliminar los osmoles como potasio, cloro, taurina y glutamato para evitar el edema. Por eso es que va a haber una reducción del volumen cerebral y obviamente a su misma vez va a haber una alteración de neurotransmisión y de la materia blanca. Y obviamente eso nos va a generar un deterioro cognitivo, trastornos de la marcha y obviamente muchos se pueden corregir con pues si usted le repone sodio en este caso. Y en los ancianos el deterioro cognitivo reversible va a ser parcial tras la corrección. En el diagnóstico, obviamente confirmar la hiponatremia con el sodio sérico, la osmolaridad, la glucemia, obviamente, y hay que mirar la clasificación si es hipovolémica, euvolémico, hipervolémica, si hipervolémica si tuvo falla, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, insuficiencia renal, si es entonces hipovolémica o si tuvo una pérdida gastrointestinal significativa o cutánea, y obviamente hay que tener cuidado con el síndrome de secreción inadecuada de la hormona ADH, donde la osmolaridad urinaria está más de 100 y el sodio urinario está más de 30 milimoles milimoles por litro como tal. Y en la neuroimagen o el electroencefalograma, si hay focalidad o sospecha de otras causas. El tratamiento, obviamente, corregirlo, pero es muy importante que no se coloque un tratamiento inadecuado porque sabemos que nos puede dar síndrome de desmielinización osmótica, que esta es una complicación supremamente grave para el tratamiento de las personas. Por eso es que se busca que el sodio se reponga más que todo aumente de 4 a 6, no más de 8, por este riesgo porque si obviamente se sube demasiado rápido, va a alterar la protuberancia y nos puede dar entonces una cuadriplegia, disartria o coma, por eso es que hay que monitorizar. En crónica, entonces ya como tal hipovolémica, se le puede colocar un suero salino isotónico al 0,9, euvolémica la restricción hídrica y los bactanes, el tolbactam, y la hipervolémica un diurético de asa o restricción de líquidos con sodio. En la reversibilidad, obviamente si es aguda, tiene muchísima mejoría, si es crónica, obviamente va a ser muchísimo más parcial, especialmente en los ancianos, como ya les dije, y las lesiones cerebrales crónicas o desmielinización pueden incluso que no tengan nada de reversibilidad. Dentro de los casos que encontré, entonces, un estudio observacional cogió a pacientes mayores de 70 años que tenían hiponatremia y evaluó como tal cómo estaba su función geriátrica antes y después de la corrección. Entonces, la resolución de la hiponatremia se asoció con una mejoría del deterioro cognitivo que presentaban estos pacientes. En otro caso que encontré, eran personas que tenían cirrosis o tenían síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética que después de la corrección con albúmina o con tolvaptan, que es un antagonista de la vasopresina B2, que lo que obviamente ayuda es a corregir una hiponatremia dilucional, mejoraron su función cognitiva significativamente y la mortalidad como tal. En otros trastornos metabólicos, entonces en general sabemos que la hipoglucemia y la hiperglucemia, si hay hipoglucemia hay una neuroglucopenia por falta de la glucosa, si es una hiperglucemia hay glucotoxicidad y obviamente tiene una buena reversibilidad si es hipoglucemia, mientras que si es hiperglucemia se ha mostrado como casos que son muchísimo más limitados. En la insuficiencia hepática o encefalopatía hepática, la acumulación obviamente de amonio, toxinas, lo mismo que estamos hablando en encefalopatía en la insuficiencia renal. Entonces también hablamos de una confusión, lentitud, cambios de personalidad y la reversibilidad es muchísimo más moderada, o sea, no tiene buen pronóstico. Y la insuficiencia suprarrenal, obviamente sabemos que como pues la suprarrenal que está encargada del sodio, del cortisol incluso muchas veces de la glucosa, va a estar disminuida, entonces si está disminuida afecta muchísimo más todo este cuadro clínico integral de que ya habíamos hablado por generando fatiga, alteraciones de la memoria, síntomas psiquiátricos leves, por lo tanto, la reversibilidad es muchísimo menor y es peor en algunos casos. Luego vamos a hablar de las deficiencias nutricionales. Vamos a empezar con el deficiencia de vitamina B12. Como sabemos, la vitamina B12 es supremamente importante porque ella se encarga de la metilación de la homocisteína a la metionina. Y la metionina también ayuda a la conversión de metilmanol-CoA a succinil-CoA, como sabemos, dentro del ciclo de Krebs. Entonces, nos ayuda muchísimo con la energía. Entonces, cuando falta vitamina B12, aumenta la homocisteína y el ácido metilmalónico, generando que estos dos generen un fallo en la síntesis y el mantenimiento de la mielina,
Entonces, si no tenemos mielina, no hay conducción neuronal, y si no hay conducción neuronal, obviamente hay mucho daño neurológico crónico y muy importante. Dentro de los efectos, obviamente, que va a generar una degeneración combinada subaguda o SSD, que entonces va a afectar a las columnas posteriores, entonces va a generar una alteración de la propiocepción en las vías corticoespinales, que va a dar ataxia, debilidad y espasticidad. Puede llegar a una neuropatía periférica sensitiva motora y alteraciones psiquiátricas como confusión, apatía, delirium, psicosis e incluso estos cuadros de pseudodemencia, que no es lo que nos importa hoy. Dentro de la clínica, entonces obviamente tiene pérdida de sensibilidad, vibratoria, ataxia, debilidad, hiperreflexia, va a tener psicosis, entonces simula la demencia, y hematológica, obviamente la anemia macrocítica. El diagnóstico, medir obviamente la vitamina B12, y fue incluso a la primera prueba falsamente normal, el ácido metilmalónico y la homocisteína más sensibles, y si ambos aumentan, obviamente el déficit funcional va a ser confirmado y muchísimo más combinado. Y en esta parte de la TAC craneal podemos ver una atrofia más que todo córtico-subcortical, y en la parte cerebelosa. En los estudios complementarios, la resonancia cervical dorsal puede verse un signo de la V invertida, como pueden ver en la imagen. En la resonancia cerebral se descarta otras causas, y incluso en la electromiografía se confirma la neuropatía, y dependiendo cómo esté el paciente. El tratamiento, lo más común, reposición de vitamina B2, hidroxicobalamina o cianocobalamina, mantenimiento, y dependiendo del esquema del paciente. Va a ser una duración de por vida si es por anemia perniciosa o por una posgastrectomía, porque es muy importante en los pacientes con estas alteraciones mirar si tienen una malabsorción o no se nutren bien. El pronóstico puede ser mejor, es mucho más rápido en encefalopatía y síntomas psiquiátricos si se trata precozmente. O sea, entre más agudo, mejor, como les dije que iba a repetir varias veces durante la charla. En la prevención, obviamente, mirar si son veganos, consumidores crónicos de metformina o inhibidores de bomba de protones. Dentro del caso clínico que encontré, entonces era un paciente de 53 años, hombre, que tenía 2 meses de delirium y cambios cognitivos sin anemia marcada. Al colocarle vitamina B12 parenteral, mejoró muchísimo mejor, y pues los síntomas de deterioro cognitivo mejoraron. En la déficit de tiamina tenemos la encefalopatía de Wernicke y el síndrome de Korsakoff. Resulta que la tiamina, la vitamina B1, es supremamente importante como cofactor enzimático en la piruvato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato y la transcertulasa. Todos estos están involucrados tanto en el mecanismo de lo que es la energía y del ciclo de Krebs. Entonces, obviamente, si yo tengo deficiencia de tiamina, va a disminuir el ATP, aumenta el estrés oxidativo, y obviamente altera el metabolismo de la glucosa. Y si el cerebro no tiene glucosa, no va a funcionar, porque es como nuestra energía. Se van a acumular los metabolitos tóxicos, y obviamente a quienes afectan más: al tálamo, los cuerpos mamilares, al tálamo dorsomedial, al periacueducto, el tectum y la corteza periventricular. Entonces, en una fase aguda genera un edema citotóxico, disfunción en axonal y la sustancia blanca, lo que nos va a llevar más que todo a un síndrome de Korsakoff, ¿cierto? Pero esto ya en una forma crónica, porque primero se presenta como encefalopatía de Wernicke y luego a un síndrome de Korsakoff cuando este no ha sido tratado y ya presenta síntomas como amnesia o confabulación, que la confabulación es pues como personas que rellenan partes diciendo cosas que no son en realidad. La triada clínica de la encefalopatía de Wernicke, entonces, es confusión, alteración mental, nistagmo, oftalmoplegia y la ataxia completa. Pero es muy importante que la triada de por sí no se presenta en todas las personas, sino que en una minoría. Por eso es que al menor signo o dos signos de este o un signo de este, es muy importante hacerle el diagnóstico o empezar a pensar si puede ser una encefalopatía de Wernicke, según los criterios de Crane de 1997, que se siguen usando de la actualidad, que fueron hechos más que todo para los alcohólicos crónicos, donde está la evidencia de malnutrición con más de 2 signos de confusión, ataxia o oftalmoplegia. Sin embargo, lo que se recomienda es que si ve uno o dos signos de estos, de una vez incluso intente diagnosticar o mirar o prevenir con el paciente como tal. Como les dije, en el síndrome de Korsakoff, entonces ya es muchísimo más crónico, entonces va una amnesia anterógrada o retrógrada, la confabulación, la desorientación temporal, y esta sí suele ser irreversible. En el laboratorio, obviamente, mirar los niveles de tiamina, incluso con los otros electrolitos. En la neuroimagen puede haber una hiperseñal como tal en los cuerpos mamilares o en el tálamo medial, en el periacueducto, como lo pueden ver en la imagen, y incluso la resonancia puede salir normal, pero
pero nunca va a descartar el diagnóstico. En el tratamiento, obviamente, tiamina intravenosa, con glucosa, porque si tú no colocas las dos al mismo tiempo, si tú solo repones tiamina, no vas a generar que la glucosa se absorba correctamente. Y si tú colocas glucosa solamente, no estás corrigiendo la causa de base, que es la deficiencia de tiamina. El esquema incluso llega a que en casos severos, 100 miligramos al día son insuficientes y muy importante prevenir la hipomagnesemia y obviamente el magnesio, que es un cofactor supremamente importante para las cadenas metabólicas. En la prevención, obviamente, yo que les dije, los veganos, la malnutrición, cirugía bariátrica, cáncer, hemodiálisis y obviamente hacer como tal la tiamina intravenosa. Dentro de los casos clínicos que encontré, por ejemplo, una paciente no alcohólica que tenía encefalopatía de Wernicke, que después de recibir una tiamina intravenosa, a las 48 horas me presentó mejoría en su cognición y después de un mes casi que se curó por completo de todos los síntomas neuropsiquiátricos. Por eso es que la encefalopatía de Wernicke, si se trata agudamente, sí tiene alta reversibilidad, pero el síndrome de Korsakoff suele ser irreversible como tal. En otras deficiencias nutricionales, entonces tenemos la deficiencia de vitamina B9 o de folatos, que obviamente sabemos que el ácido fólico es supremamente importante para los neurotransmisores, entonces si hay disminución puede generar daño oxidativo o por aumento de la homocisteína y afecta más que todo el hipocampo y la corteza frontal. Entonces si afecta a esos dos, ¿qué va a haber? Va a tener pérdida de memoria, lentitud, apatía, confusión y la reversibilidad se ha demostrado que es de alta a moderada más o menos. Y la malnutrición proteico-calórica, obviamente si no tenemos proteínas, no va a haber energía completa en el cerebro, no va a haber mayor plasticidad neuronal, por lo tanto es un déficit muchísimo más grave, lo cual nos va a llevar a desorientación, la alteración de la memoria e incluso la reversibilidad es mucho más moderada, o sea que tiene menos un buen pronóstico porque pues obviamente como es una alteración más global va a ser peor. En los fármacos y tóxicos tenemos las benzodiazepinas y los anticolinérgicos, que ambos pueden causar un deterioro cognitivo significativo, un delirium, somnolencia y amnesia, porque al suspenderlos o reducirlos se ha demostrado que hay una mejoría muchísimo mejor, más que todo en la atención, en la velocidad mental, aunque la recuperación ya se puede ser muchísimo más lenta o incompleta. Entonces vamos a empezar a hablar de las benzodiazepinas, que como sabemos, estos potencian el receptor GABA alfa. Esta inhibición esa inhibición cortical va a ser excesiva, causando una sedación, enlentecimiento psicomotor y amnesia anterógrada. El uso crónico genera más sinapsis y obviamente la altera la sinapsis, entonces no hay plasticidad neuronal, por lo tanto, ¿qué va a tener el paciente de una? Te va a llegar con confusión, somnolencia, amnesia, desorientación y más crónico ya sería como alteración de la memoria episódica, la atención y aumenta el riesgo de caídas como tal con el deterioro cognitivo. Dentro de los anticolinérgicos, entonces, como sabemos, bloquean los receptores muscarínicos M1, va a disminuir la transmisión colinérgica, más que todo cortical e hipocampal, y va a haber más vulnerables en ancianos especialmente. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Confusión, alucinaciones, desorientación, y en crónico, obviamente, va a haber una respuesta muchísimo más elevada y mayor riesgo del deterioro cognitivo. En la identificación, entonces obviamente hay que tener en cuenta todos los pacientes que están con estos fármacos, identificar la historia farmacológica completa, cuánto está tomando, evaluar a través de los exámenes de MoCA o MMSE, cuándo está, y descartar las otras alteraciones que les he venido hablando, más que todo hipoxia o polifarmacia o déficit sensorial. En los anticolinérgicos, lo más importante es pues quitarlos, digamos su prioridad, y colocarle, por ejemplo, más alternativas. Entonces, por ejemplo, si yo tenía un paciente con doxepina, se lo puedo cambiar por una sertralina, o la boxinina, oxibutinina, se lo cambio por un miravigon. Y hay que mirar como tal la intervención disciplinaria. En los benzodiazepinas no se pueden suspender de un momento a otro por el riesgo de abstinencia, las convulsiones. Hay que más o menos irlas desescalando de un 10 a 20% cada 1 o 2 semanas. Y obviamente es muy importante acompañarlo con la terapia cognitivo-conductual para mejorar el pronóstico del paciente y que no esté como tan con abstinencia. Incluso se habla de una recuperación tras la suspensión de las benzodiazepinas con una mejoría supremamente significativa y si obviamente unas dosis altas pues va a dejar un déficit residual y la recuperación va a ser muchísimo más lenta. Dentro de los casos clínicos pues se habla por ejemplo de unos estudios observacionales donde muestran que mejoraron los pacientes en la atención, en la memoria, en la velocidad psicomotora tras
discontinuar las benzodiazepinas. Y una mujer de 76 años con deterioro cognitivo al uso crónico del anticolinérgico doxepina, al suspenderla, pues porque la paciente ya se estaba sintiendo em, muy como, no, o sea, ella decía que ya no tenía sus mismas funciones de antes, entonces ella misma se la quitó de un momento a otro y no le generó ni adicción, ni rebote, ni síndrome de abstinencia. Obviamente eso es una excepción porque sabemos que pues lo más común es que de estos síntomas y esos efectos adversos, pero pues se reportó de que obviamente tuvo mejoría. Dentro de otros fármacos y tóxicos, entonces tenemos, por ejemplo, los anticonvulsivos que obviamente inhiben el sistema nervioso central, generan neurotoxicidad y esta va a tener una reversibilidad alta junto con los anestésicos o los sedantes, que también puede ser alta moderada porque estos suprimen a nivel cortical y generan neuroinflamación de la posedación. En los corticoides, obviamente, con exceso, más que todo, aplican en el daño hipocampal y exceso de glutamato, la reversibilidad también es muy alta, o sea que si usted los quita, pues puede haber reversibilidad significativa y recuperación tras la suspensión. En alcohol hablamos de la encefalopatía alcohólica y también, pues, en el síndrome de Korsakoff, que genera la neurotoxicidad, obviamente por déficit de tiamina. La reversión es parcial, lo que dijimos, si se trata agudamente, súper bien, si se trata crónicamente, no se sabe. Y pues tiene menor pronóstico. En drogas ilícitas como cocaína, opioides o cannabis o inhalantes es variable. En los metales pesados que generan una acumulación tóxica con daño oxidativo de desmineralización es de moderada a alta. Y el monóxido de carbono por la hipoxia y la disfunción mitocondrial, la reversibilidad es más que todo moderada. Dentro de las infecciones, entonces tenemos el VIH-Sida, encefalopatía o más que todo VIH Associated Neurocognitive Disorder o HAND. Básicamente, son alteraciones cognitivas producidas por el VIH, que ya van desde ese déficit leve a una encefalopatía, aunque la demencia clásica severa por el SIDA es muy rara después de que se le inicia una terapia antirretroviral, pero el deterioro cognitivo está presente más que todo en un 20-50% con las personas con VIH. Dentro de la fisiopatología, como sabemos, el VIH no afecta directamente a las neuronas, sino que afecta a los macrófagos, en este caso, generando una neuroinflamación crónica, obviamente activación de la microglia y los astrocitos por la replicación viral. Entonces empieza a ser como una tormenta de citoquinas, generando una disrupción de la barrera hematoencefálica. Entonces, obviamente, si entran más células que están proinflamatorias y antiinflamatorias, genera una toxicidad directa por disfunción mitocondrial, especialmente con las toxinas pues con las enzimas del virus, que es la GP120 y la TAT, y las comorbilidades asociadas como coinfecciones o vasculopatías, generando un síndrome subcortical porque se asocia más que todo a las partes de la sustancia blanca, generando lentitud, alteración ejecutiva, motora de la atención y de la memoria como tal. Dentro entonces de la clínica, los pacientes van a tener lentitud psicomotora, alteración de la memoria, cambios de ánimo, irritabilidad, bradipsiquia, y en fases más graves tiene dependencia funcional más marcada y se confunde incluso con demencia vascular o Alzheimer por la gravedad de los síntomas. El cuadro clínico y el diagnóstico entonces se hace con la IHDS o con el MOCA, y obviamente ver la carga viral, el nivel de CD4 y pues las otras comorbilidades para prevención, TSH, B12, y el líquido cefalorraquídeo es muy importante para mirar si tuvo un escape virológico, que es cuando un paciente ya inició la terapia antirretroviral, sigue con más de 200 copias por milímetro dentro del líquido cefalorraquídeo. En la resonancia magnética puede mostrarse una atrofia subcortical, intensidades periventriculares, y obviamente hay que descartar las comorbilidades incluso como la depresión. En la terapia común, terapia antirretroviral, y obviamente ajustar la dosis como tal y tratar las comorbilidades. Un paciente de 42 años que en VIH que desarrolló HAND, pese a recibir la terapia antirretroviral, le pasó lo del escape virológico. Por lo tanto, después de ajustar el régimen, o sea, correctamente unos fármacos que pasaran muchísimo mejor la barrera hematoencefálica, mejoró significativamente la eficiencia cognitiva y por lo tanto se habla de que la reversión es parcial o completa, y es posible obviamente si el daño es reciente y se logra la supresión viral. Luego tenemos la encefalopatía séptica o el delirium infeccioso asociado a los ancianos, que es muy prevalente, como dice su nombre, en los ancianos por infecciones sistémicas como ITU, neumonía, sepsis o el COVID, que pueden inducir a un delirium agudo, a menudo que se confunde con demencia y es la manifestación neurológica más común de la sepsis. Básicamente sabemos que la sepsis es bacteriemia, la bacteriemia genera una inflamación sistémica intensa, obviamente alterando la barrera hematoencefálica, alteración de la microvascular cerebral generando hipoxia, isquemia y generando
generando un desequilibrio en general de todos los neurotransmisores, con daño colinérgico y exceso dopaminérgico, y incluso disfunción mitocondrial, generando obviamente una encefalopatía metabólica inflamatoria, pero transitoria, que si se trata pues correctamente, pues queda súper bien y sin secuelas. En la clínica, entonces, en inicio agudo, subagudo, es confusión, desorientación, alteración o fluctuación del nivel de conciencia. En los ancianos genera más apatía, caídas, pérdidas de autonomía o apetito, o fiebre, obviamente. Y el diagnóstico es si tiene delirium, entonces es un diagnóstico más agudo, más fluctuante, pero es reversible. Si es demencia, ya es más crónico, más progresivo, y obviamente evaluarle con el CAM o Confusion Assessment Method, el electroencefalograma, el laboratorio completo y el ataque y la resonancia si quedan algunas dudas. El tratamiento, obviamente, tratar la causa infecciosa, que es el origen, el soporte fisiológico, evitar los fármacos precipitantes como anticolinérgicos, las medidas no farmacológicas y los antipsicóticos solamente si hay riesgo de una agitación grave o de daño. En este caso, se encontró que, por ejemplo, pues, la encefalopatía séptica, que es una complicación frecuente, hasta el 50% de los pacientes sépticos presentaban como tal algún grado de alteración en la cognición, pero tras de la reposición y obviamente el tratamiento mejoró significativamente, evitando el delirio, confusión o incluso la coma. Por eso es que la reversibilidad se recupera de días a semanas tras controlar la infección, pero puede incluso persistir en un 20 a 40% el deterioro cognitivo, de casos incluso de 6 a 12 meses si no se trata bien. Otras infecciones tenemos la encefalitis viral, obviamente pues genera una invasión viral, daño inflamatorio en el hipocampo y la corteza límbica. La reversibilidad puede ser parcial o completa si se trata precozmente. Incluso miren que todas las infecciones son parciales, la meningitis y la neurosifilis también, pero el absceso cerebral, pues como es una infección más focal, genera el edema y es por compresión los síntomas, pues al generar el drenaje y los antibióticos es más reversible a comparación de las otras infecciones en este caso. Luego tenemos los trastornos estructurales del sistema nervioso central. Tenemos la hidrocefalia normotensiva idiopática. Básicamente es un síndrome más que todo en adultos mayores, caracterizadas por pues trastorno de la marcha, deterioro cognitivo e incontinencia urinaria, que es la triada clásica de Hakim-Adams, y asociada incluso a ventriculomegalia con presiones normales de líquido cefalorraquídeo. Es potencialmente reversible y obviamente sí va a generar este deterioro cognitivo y discapacidad motora, obviamente. Y la fisiopatología no hay como tal una teoría aprobada, pero hay pues tres principales, donde primero se habla que hay una disminución de la reabsorción de los granulomas en las granulaciones aracnoideas, por lo tanto genera un flujo anómalo de líquido cefalorraquídeo y obviamente da como tal sin hipertensión franca. Luego unos cambios en la compliancia, obviamente porque el cerebro se vuelve menos elástico, entonces aguanta menos volumen y genera la tracción periventricular y edema intersticial, y la otra que se habla de la hipoperfusión periventricular, donde compromete los circuitos subcorticales que controlan la marcha y la tensión y la continencia. Dentro de la clínica ya dijimos pues la triada común, pero también marcha lenta. La marcha es más lenta, de pasos cortos, o se llama magnetic gait, que es dificultad como tal para iniciar la marcha. En la cognición es un deterioro cognitivo y de atención con lentitud mental, y es un perfil subcortical. No es amnésico como en el Alzheimer, o sea que es subcortical más la sustancia blanca, y amnésico obviamente más en el hipocampo. La incontinencia urinaria inicialmente como una urgencia, luego ya es como tal a gradual, y la marcha precede al deterioro cognitivo y urinario. El diagnóstico, entonces obviamente se hace resonancia o TAC craneal. Entonces, por ejemplo, acá en estas imágenes tenemos una tomografía axial computalizada en la parte de la izquierda y una resonancia magnética axial acá y sagital en esta parte, donde obviamente se ve el aumento de los ventrículos y pues es por la hidrocefalia normotensiva idiopática. E incluso puede presentar un patrón de DESH, que en este caso se presenta aquí en esta foto de abajo, donde se muestra que es unos ventrículos dilatados con surcos de convexidad estrechos y cisternas amplias. Dentro de las pruebas que se realizan, primero el TAP test, que es drenar de más o menos de 30 a 50 mililitros de líquido cefalorraquídeo y reevaluar la marcha. La prueba sería que luego se baja de 2 a 3 días, se drena ese líquido de 20 a 30 mililitros, luego la infusion test, que es para evaluar la resistencia al flujo de líquido cefalorraquídeo, y luego el external lumbage drainage con un drenaje continuo de 2 a 5 días como tal.
Luego, obviamente, tenemos que la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo puede ser normal o ligeramente elevada y el tratamiento es la derivación pues, del líquido cefalorraquídeo generando ese shunt, ya sea ventrículo peritoneal, que es la más utilizada porque tiene buena eficacia, o la lumboperitoneal, que es menos invasiva, pero es similar como tal, solamente si se hace como, si lo hacen expertos que ya hayan tenido antecedentes de estos casos. En un estudio, por ejemplo, con 48 pacientes con hidrocefalia normotensiva idiopática, le hicieron el puntaje del MMSE y se vio que antes y después del tratamiento, obviamente mejoraba muchísimo mejor los síntomas cognitivos y el 77% de los pacientes lo mejoró incluso hasta 2 años. El hematoma subdural crónico es una colección obviamente de sangre que es vieja, que ya está parcialmente organizada entre la dura madre y la aracnoides, que aparece semanas o meses después de un traumatismo, que es lo más común. Es una causa más frecuente y potencialmente reversible de deterioro neurológico cognitivo. ¿Qué pasa? Que como hay una rotura inicial de las venas del puente de los vasos durales, va a haber un sangrado. Ese sangrado en el curso crónico empieza a generar una membrana neovascular como si se encerrara el mismo, generando que se secrete líquido y sangre de forma intermitente, genera una expansión progresiva del hematoma y obviamente se mantiene en un ciclo inflamatorio y fibrinolítico, o generando que, pues, lo que es la inflamación, interleucina 6, interleucina 8, mediada por la plasmina del VEGF, obviamente aumentando. Incluso en los ancianos, la atrofia cerebral en las venas aumenta la vulnerabilidad y el uso de anticoagulantes agrava el riesgo, porque si yo le meto un anticoagulante a un paciente con un hematoma subdural crónico, puede aumentar que estas membranas neovasculares sangren y me empeore el cuadro clínico. En la clínica, entonces ya más de que todo de semanas a meses, pues cefalea persistente, letargia, somnolencia, confusión o deterioro cognitivo progresivo, cambios de comportamiento, puede incluso llegar a paresia o hiparesia, y en los ancianos puede parecer muchas veces una demencia o declive cognitivo, siendo en realidad pues una causa tratable. El diagnóstico, un ataque craneal simple y la prueba diagnóstica como tal, como pueden ver acá una tomografía axial, y obviamente muestra un hematoma, en este caso de más de 21 milímetros de grueso, y es la prueba inicial. Sin embargo, también se le puede hacer una resonancia craneal más sensible para detectar la membrana organizada, los tabiques y obviamente planear la cirugía y el seguimiento a largo plazo y hacerle pues todos los factores de coagulación y los tiempos para mirar cómo está el paciente o riesgo de sangrado. El manejo es quirúrgico, se le puede hacer el burr hole con drenaje subdural, que es la más usada y más segura, o una craniotomía con resección de membranas solamente si el hematoma está organizado o residuado. Y las técnicas complementarias está el twist drainage, que es en pacientes más frágiles, o embolización de la arteria meningia media, que es bloqueando el flujo de la membrana vascular del hematoma, obviamente disminuyendo la reexpansión. O ya colocarle también el manejo conservador, que si son hematomas pequeños y asintomáticos, pues hay que vigilarlo clínicamente, radiológicamente, e incluso algunos estudios se han probado el steroides o ácido tranexámico, pero como tal no ha habido buenos resultados o 100% que usted diga que sí o sí le coloco eso va a mejorar, por lo tanto queda en duda y queda a estudio. En las complicaciones, infección posoperatoria, sangrado recurrente, crisis convulsiva, hematoma subdural, aumenta obviamente si es una membrana densa, si tiene tabiques múltiples y la reversibilidad pues en un 70-80% tiene mejoría e incluso reportaron en este caso que los pacientes sintomáticos tenían mejoría posoperatoria de un 81% en estos pacientes. Y la prevención, obviamente, si es adultos mayores, evitar pues caídas, si es manejo prudente de la anticoagulación y antiagregación, porque sabemos que si combinamos estos dos hay mayor riesgo de hemorragia, la detección temprana con paciente como tal y pedir la TAC craneal y el diagnóstico precoz, pues tiene mayor reversibilidad. Entre otros trastornos estructurales, tenemos los tumores cerebrales y los quistes o masas con pericias ventriculares, que como les dije, como el efecto es de masa, como de generar de ocupación, es altamente reversible después como tal de generarle el tratamiento por la compresión cortical y la obstrucción del líquido cefalorraquídeo. También tenemos las lesiones postraumáticas leves o moderadas que ya generan un daño axonal difuso leve y disfunción metabólica. Por eso es que se habla de que esta reversibilidad es más parcial o completamente reversible en este caso. Tenemos los trastornos psiquiátricos, hablando de la depresión mayor o pseudodemencia depresiva. Resulta que es una depresión mayor que provoca el deterioro cognitivo significativo. Y esto va a generar, y muchas veces se diagnostica erróneamente, creyendo que es una demencia neurodegenerativa, pues las comunes, pero es reversible al tratar el trastorno afectivo y coexisten las dos.
¿Por qué? Porque resulta que hay una alteración en el circuito frontolímbico. Entonces, si yo tengo alterada mi capacidad frontal, entonces yo no tengo juicio y en este caso voy a decir, bueno, yo no valgo, yo me quiero suicidar, no quiero vivir más. Y en este caso también está asociado con las estructuras límbicas del hipocampo y la amígdala. Esto obviamente va a haber problemas en la memoria de trabajo, en la atención y función ejecutiva y genera una hiperactividad del eje del cortisol y como sabemos el cortisol genera muchísima inflamación y estrés oxidativo, entonces obviamente vuelve lo mismo, disminuye la neurogénesis, disminuye la plasticidad neuronal, disminuye la función cognitiva, generando un hipometabolismo funcional reversible. Si yo tengo un hipometabolismo, obviamente no estoy teniendo suficiente energía, suficiente sinapsis para pues al día realizar mis funciones motoras normales. En los factores vasculares y comorbilidad puede incluso confundirse con depresión vascular y microvascular y puede coexistir con estas, por lo tanto es muy importante el diagnóstico y diferenciar las dos y no decir simplemente no, es que es una demencia común, sino que mirar, ¿será que es una causa tratable o es que no estoy viendo la depresión? En la típica clínica es obviamente el cuadro de Alzheimer, de que se está quejando de que se le olvidan las cosas, en rendimiento fluctuante entre días malos, días buenos, lentitud psicomotora, apatía, síntomas depresivos, pues acompañantes como anedonia, insomnio, fatiga, pérdida de peso y obviamente el diagnóstico diferencial con la demencia es que pues es una historia más subaguda o rápida comparación de un episodio depresivo, tiene fluctuaciones frecuentes y obviamente esto orienta a la pseudodemencia y hay que hacerle todas las pruebas para mirar, por ejemplo, de que uno no diga de una vez, ah, no es que es un Alzheimer porque tiene pérdida de memoria episódica progresiva, no, sino mirar como tal cuál es la historia realmente del paciente y si tiene estos síntomas de días buenos, días malos, de estar más triste y así. En las herramientas útiles tenemos varias escalas, las GDS, la Hamilton y la MATS, incluso con el MoCA, la MMSE y obviamente la evaluación neuropsicológica completa. Si hay duda, se le puede hacer resonancia, se le puede hacer los laboratorios y el FG PET que obviamente muestra el hipometabolismo frontal. En este caso, pues lo que les dije, si no hay un metabolismo correcto que esté generando la sinapsis y la función neurocognitiva, el paciente obviamente va a sentir esta fatiga, esta lentitud, esta apatía, generando obviamente los síntomas de la depresión. El tratamiento, obviamente, la psicoterapia es lo mejor, e incluso con el ánimo y las funciones ejecutivas, los inhibidores de recaptación de serotonina, como sertralina o citalopram, que es la primera línea, e incluso la ACT, que es una mejor opción para depresión severa o refractaria, ¿cierto? Que es terapia electroconvulsiva. Y el manejo integral, ya, obviamente, que el paciente duerma bien, que coma bien, suspender sedantes o si está tomando benzodiazepinas, porque ya les expliqué, o en las comorbilidades, y obviamente rehabilitación cognitiva y psicosocial. Dentro de la reversibilidad se ha demostrado, por ejemplo, que un paciente de 74 años que tenía un índice de MMSE de 16/30 tenía el patrón de hipometabolismo en el FGD PET, pero tras la corrección y tras colocarle los inhibidores de recaptación de serotonina, mejoró muchísimo más los síntomas de demencia que él creía que tenía, que era por el Alzheimer como tal. Por eso es que puede ser una mejoría parcial o completa al tratar la depresión. En otros trastornos psiquiátricos tenemos trastornos de la ansiedad, como sabemos, hay activación excesiva del cortisol, le afecta la función hipocampal y esta básicamente es más altamente reversible porque pues el estrés, si lo manejamos precozmente, tiene muchísimo mejor pronóstico en comparación de si es crónico. En la esquizofrenia con síntomas negativos, entonces es una hipoactividad dopaminérgica frontal, disfunción mesocortical, pero no tiene como tal una pérdida neuronal significativa. Sin embargo, es una reversibilidad parcialmente con antipsicóticos y rehabilitación cognitiva. En otras causas, ya finalmente tenemos la apnea obstructiva del sueño, que como sabemos, pues genera hipoxia, hipercapnia nocturna, disfunción del hipocampo, y obviamente el paciente va a decir, no, es que yo tengo mucho sueño por la mañana, me duermo manejando, y es altamente reversible si usted le coloca el CIPAC, ¿cierto? Si ya está en ese grado crónico. Una anemia grave, obviamente, es altamente reversible al corregir la causa, entonces te va a llegar con lentitud, fatiga, disminución de la atención y memoria, hipotensión crónica ortostática, genera mareo, confusión, espacial o totalmente reversible según la causa, obviamente mirando la historia clínica del paciente, y el déficit auditivo visual no tratado, que obviamente como es una privación sensorial muchísimo más prolongada, menor estimulación cortical, generando que el paciente se le olviden las cosas, confusión y retraimiento social, y esa es altamente reversible. Muchas gracias.